Seguimos con más en este su espacio sobre el tapete, y es que el Ecuador vive una tensa agitación política y social por la eliminación del subsidio al diésel. Ni el gobierno nacional ni los gremios sociales encabezados por la CONAIE están dispuestos a ceder. En ese contexto le empiezo preguntando y le doy la cordial bienvenida a nuestro invitado César Ulloa, politólogo y académico. ¿En qué terminará esta protesta? Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre un cordial saludo a la audiencia. ¿En qué termina todo aquello? En lo que ya en octubre del 19 y junio del 2022 nosotros observamos. En el primer caso, una pérdida de $1.000 millones según estimaciones del Banco Central, y en el segundo aproximadamente 900. Sin embargo, más allá de poner las cifras dentro del análisis, yo creo que queda una vez más una sociedad fracturada, una sociedad con niveles bastante complejos de recomposición social, pero sobre todo una dirigencia indígena que no logra sintonizar en el sentido de que la gente no quiere violencia. Creo que cada vez los ciudadanos que miramos lo que sucede en la provincia de Imbabura repudiamos cómo se ha convertido esto en un escenario de guerra prácticamente, y que por cierto fue evidenciado por una delegación tanto de organismos internacionales como un embajador de la Unión Europea, en este caso el embajador italiano. Entonces, creo que mientras más se extiende la solución al problema planteado por la CONAIE en términos de rechazo a la eliminación del diésel, pierde todo el país. Me parece que la señal que nosotros damos al mundo es una señal de barbarie, de no capacidad de diálogo, una señal de que este país se cierra las puertas a la inversión, a la estabilidad, y que nos gustaría prácticamente vivir en conflicto. Es una cosa muy triste lo que está sucediendo en estos días, Pedro. Es que ya vivimos en conflicto, estamos en una guerra interna y los movimientos sociales y los indígenas están agudizando esta situación crítica por la que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Cuáles deberían de ser las condiciones para que exista un diálogo efectivo y pronto entre los representantes de la CONAIE y el gobierno nacional, pero para lograr verdaderos acuerdos y que se frene casi que inmediatamente esta propuesta que tiene esa connotación de actos terroristas? La primera condición de las partes es que debe cesar cualquier tipo de hostilidad. No se puede llegar a una mesa de negociación cuando existe un escenario de violencia y de inseguridad. Y eso es lo que nosotros hemos reiterado en distintas ocasiones en varios espacios de los medios de comunicación. La segunda condición es que deben ir al diálogo voceros que de parte y parte no generen resistencia, en un clima de respeto, de escucha activa, pero sobre todo de voluntad política para resolver el problema. Y lo tercero que a mí me parece muy importante es llegar con una nómina, un inventario de temas. No hablo de los 200 y algo que en junio del 2022 se logró por parte de la dirigencia indígena de un gobierno bastante débil como era el gobierno de Guillermo Lasso, pero sí deben tratarse dos o tres temas muy puntuales y sustantivos respecto de las demandas históricas de los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, a mí me admira que la gente clamorosamente esté en contra de la eliminación del subsidio del diésel, pero no diga nada sobre temas de agricultura familiar campesina, de la brecha y del desequilibrio que existe entre las áreas rurales y urbanas, de la falta de acceso a agua potable alcantarillado, el problema de las juntas de regantes que siempre existen en las comunidades, el tema que tiene que ver con eliminar la intermediación cuando tratan de vender sus productos en las ferias y en los mercados, todo lo que significa acceso a crédito a pequeños y medianos agricultores, artesanos, empresarios. Es decir, yo no escucho en la dirigencia indígena los temas que verdaderamente permitirían un despegue por parte de esos segmentos de la población. Y más bien han agregado una serie de elementos que no son propios de su cotidianidad, y ojalá esta vez, si se produce el diálogo, se produzca sobre cosas certeras, cosas contundentes, y que mejore su calidad de vida y no altere la calidad de vida del país, pero sobre todo en este caso de la Sierra Norte y una parte de la provincia de Pichincha. Entonces, para lograr diálogos que tengan resultados eficaces, usted menciona que primero hay que frenar la hostilidad, pero también no cree que hay que frenar las condicionantes, como por ejemplo las que están planteando los dirigentes indígenas, que si no se elimina el subsidio al diésel,
Si no lo tira abajo el presidente de la República, no se sientan a la mesa. No, esa es una posición extremadamente equivocada. Hay una infinidad de dirigentes de pueblos y nacionalidades de la costa, de la Sierra Centro, Sierra Norte, de la Sierra Sur y del mismo Oriente que están en contra de las exigencias que tiene la dirigencia que actualmente orienta los destinos de la CONAIE. No se puede llegar a un diálogo con condiciones. Creo que eso demuestra la falta de equilibrio, de sensibilidad que tiene la dirigencia, que por cierto la dirigencia desaparece en los momentos de conflicto, porque tanto usted, Pedro, como los ciudadanos, cuando seguimos con bastante cautela y precisión las escenas que ocurren de confrontación, ahí no hay ningún dirigente indígena. Por eso se ha viralizado con mucha fuerza las palabras de un comunero que dice, ya basta, siempre nos instrumentalizan, siempre se aprovechan de nosotros y la dirigencia en las negociaciones son las que alcanzan las grandes tajadas. Yo creo que también es una falta de respeto a la gente que de manera ciega, totalmente persuadida, sugestionada, va a enfrentarse al ejército y a la policía cuando los dirigentes desaparecen, están blindados y por cierto son los que entran a la mesa de negociación con un montón de exigencias. Entonces eso indudablemente hay que rechazar, Pedro. Además de llenar de violencia esta protesta, que si fuese una protesta pacífica, que está consagrado el derecho a la resistencia en la Constitución, estaríamos de acuerdo, pero la han revestido de violencia, ya cobró una primera víctima y han habido atentados como por ejemplo incendiar destacamentos policiales, desaparecer miembros de las Fuerzas Armadas, herir a policías y militares. ¿Y ahora no cree que también están llevando al escenario político o para politizar este momento tan difícil y complicado que tiene el país? Porque los dirigentes de la CONAIE asistieron a una comisión correísta de la Asamblea Nacional para pedir que se le siga un juicio político al ministro del Interior y al ministro de Defensa, que son quienes están al frente para combatir a las estructuras criminales. ¿Qué podemos pensar, mi querido César, en torno a esto? ¿Que queremos debilitar a quienes están combatiendo a las mafias criminales? Claro, yo he sostenido que dentro del movimiento indígena hay un ala que representa milicias urbanas, porque el ataque que se hace al cuartel de policía en Otavalo, que por cierto está cerca de una estación de combustibles, es una escena casi calcada de los años 90 cuando Sendero Luminoso, en este juego de guerra de guerrillas, desde el campo a la ciudad, ¿no es cierto?, secuestraban, ponían coches bomba, generaban una serie de incertidumbre, de caos, de miedo, pero además hay algo que la ciudadanía no puede perderse. Una acción de estas características requiere entrenamiento, requiere recursos, requiere gente que respalde, requiere fabricación de armas caseras. Es toda una parafernalia alrededor de la forma como se ha exacerbado la violencia a los niveles insospechados que cada vez se producen, porque si nosotros miramos lo que sucedió en octubre del 19, 11 días consecutivos, en el 22, 18 días consecutivos, y ahora estamos ya atravesando prácticamente el día 10. Lo que se observa es que hay un perfeccionamiento de un grupo que a través de una figura de milicia urbana, en este sentido de ir desde el campo a la ciudad, define objetivos estratégicos con la finalidad de generar hostigamiento, amedrentamiento y cercar el desarrollo de la provincia de Imbabura. Imbabura es una de las provincias más vibrantes del país. ¿Y qué hace la persona que tiene un bazar, una tienda, una venta de artesanías para los extranjeros, que por cierto es una de las provincias más visitadas? Y que inclusive le exigen que cierren los locales para que no puedan brindar su atención. Entonces va a llegar un momento que la misma ciudadanía de la provincia de Imbabura que está afectada va a salir a generar un contramovimiento contra estos personajes que integran estas milicias. Son milicias urbanas, porque cuando uno mira el ataque que se produce al convoy, yo no creo que cualquier comunero sin entrenamiento, sin el manejo de armas, sin una estrategia de guerra urbana, se atrevería a enfrentarse a comandos especializados en rescate y operaciones especiales como que si no ocurriría nada. Entonces yo creo que esto también nos deja una lección hacia adelante y es investigar
a estos grupos que prácticamente han inoculado el odio, han inoculado el miedo y que tienen completamente atemorizado un segmento de la población. Pero esto puede acabarse en una guerra entre hermanos, es decir, la gente algún rato no va a tolerar que les tengan clausurados, confinados, y la gente va a tomar las armas por sus propias manos. A mí me da la sensación que estamos a un paso de que esto suceda, porque si no es el Estado el que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, probablemente hay algún sector que se canse de esta situación y nos lleve realmente a una circunstancia extremadamente delicada e inédita en el país. Claro, y los rasgos de los indígenas no son precisamente de eso que usted le calificó, que son una especie de alas de milicias, sino que más bien todo lo contrario. El rasgo del indígena es un hombre de paz, es un hombre trabajador, es un hombre que propone. ¿No cree entonces que existiera la posibilidad de que existan infiltrados que tienen intereses y que están financiados por grupos oscuros o grupos políticos que quieren desestabilizar al gobierno No es y al mucha Ecuador en general? coincidencia, porque en el mundo de la política no hay coincidencias ni tampoco hay casualidades. Ya en el 2019 lo vimos, en el 2022 y ahora lo volvemos a ver. Lo que quiere decir es que el movimiento indígena tiene un grupo de personas que está entrenada para esto. ¿O acaso usted o alguien ha escuchado que el dirigente Vargas y los otros censuren este tipo de cosas? Ninguna vez. ¿O acaso hemos escuchado que el dirigente Vargas de manera contundente vaya a las protestas y aparte de un solo tajo a estas personas que están armadas? No, no han hecho. Y también es muy complejo que el dirigente Vargas, mientras pide, ¿no es cierto?, que se devuelva a quienes en un acto de terrorismo atacaron un cuartel de la policía, que les devuelvan, o que haya un intercambio con elementos de la policía y Fuerzas Armadas, siguen mirando cómodamente desde la televisión y las redes sociales cómo se producen tremendos destrozos a la actividad pública y también ingresan a la propiedad privada cuando exigen a las personas que trabajan en las floricultoras, ¿no es cierto?, que salgan a protestar, que paren el trabajo. Es cerca de 2 y hasta 3 millones de dólares que pierde la actividad de las flores en el país por este tipo de cosas. Entonces se daña el trabajo, se daña el ambiente, se genera animadversación, animosidad Animadversión. entre la misma gente que vive en la provincia de Imbabura. Claro. Y mire que se genera una especie de preocupación en el momento que el principal dirigente de la CONAIE, Marlon Vargas, le ha pedido al gobierno, al presidente de la República, que ceda ante la demanda de los sectores sociales y en particular de la CONAIE, de los indígenas, que en el caso de que no suceda eso y exista más radicalización en las medidas, el caos que se provoque será de responsabilidad única del presidente de la República. Esto genera un contexto de preocupación e incertidumbre, César. Todo esto es una barbaridad, porque además, a vista y paciencia, nosotros conocemos que por las fronteras, tanto la norte como la sur, el combustible del Ecuador se va para que se enriquezca un grupo de contrabandistas. Yo lo he visto, la gente que pasa por Macará, por Zapotillo, la gente que pasa, ¿no es cierto?, de Tulcán a Pasto. Esto es un secreto a voces, estas son mafias muy instaladas. Por eso a mí me da incluso la preocupación, ¿no será acaso que estas mafias instaladas que han hecho fortunas multimillonarias con el contrabando del combustible están involucradas en este tema? Porque además no solo se utiliza el combustible para el contrabando, también se utiliza el combustible como precursor para purificación en el proceso que se elabora sustancias ilícitas. Ujú. Entonces, que la CONAIE esté auspiciando que no se elimine el diésel es porque no conocen realmente el Ecuador. Entonces, a mí también me da la sensación que la dirigencia no ha salido de sus comunidades, no se ha ido a las dos fronteras, quienes conocemos el país profundo y hemos estado en los lugares fronterizos donde hay miles de caminos, miles de cosas que suceden, imposible para el resguardo del ejército y la policía. Son por esos caminos en donde todos los días se van galones de galones de galones de diésel, de gasolina,
sin ponernos a pensar lo que sucede con las bombonas de gas, que también ha sido un tema muy complejo. Entonces, yo creo que estas amenazas, estas insinuaciones en contra del presidente de la República, indistintamente que estemos de acuerdo o no con el presidente, es un acto desafiante para la misma democracia y para la convivencia pacífica del país, Pedro. Ahora, la problemática que enfrentamos ahora con estas manifestaciones y esta agitación social tiene como salida la focalización o mejorar las compensaciones que hasta ahora se están entregando a los sectores que directamente son vinculados o beneficiados precisamente con el diésel. Bueno, a lo largo de la historia ha habido tres tesis, ¿no? La primera, que es eliminar el subsidio y por lo tanto todos nos hacemos cargo de lo que significa vivir sin ese beneficio. Es la La que ha adoptado segunda ha actualmente sido, el presidente de la República. La claro, la segunda, segunda es focalizar, es decir, de esa gran base de datos de consumidores de diésel, saber a quién se le vende al precio del mercado internacional y quién tiene un subsidio. Y la tercera es que no se elimine. Aquí vemos que hay un juego de suma cero, es decir, el presidente va por la propuesta de no eliminación y por el otro lado están los indígenas o la dirigencia apostando por que se mantenga como antes y durante varias décadas ha sucedido. Yo creo que cuando el presidente decide medidas de compensación para los segmentos más vulnerados, más pauperizados, si bien no es una focalización, pero finalmente hay una compensación temporal. Porque además el concepto de subsidio no es que debe ser eterno a lo largo del tiempo. Mira, no sé si estará de acuerdo, César, perdón que le interrumpa, porque hoy en la mañana conversé con el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, en otro espacio de opinión en la que también generamos opinión, corrientes de opinión, y él nos decía que probablemente el gobierno enfocó mal esta propuesta, porque no debió haberla llamado eliminación del subsidio, sino la focalización del subsidio, porque está entregando compensaciones a los sectores beneficiados directos. Bueno, ahí hay un error del gobierno en cuanto a pedagogía. Me parece que no se sabe explicar o este uso de los efectos, estos golpes de efecto, yo diría esta manera de dar un golpe en la mesa son muy comunes en el gobierno, es decir, no se sabe nada hasta que finalmente leemos el decreto o nos llega por las redes sociales el decreto de cualquier cosa. Entonces yo creo que el gobierno en esto debió ser más pedagógico, no solo utilizar las redes sociales y el TikTok en esta suerte de producción casi casi de Netflix para demostrarnos cosas que no son relevantes, sino debía utilizar los mecanismos de comunicación, de redes que están a cargo del Estado, lo que trabaja en los medios privados también, en términos de que la ciudadanía conozca bien cuál es la medida. Producto de un golpe de efecto tan sensible, el resultado es el que tenemos, pero sería injusto echarle toda la culpa al gobierno, no. Yo creo que el gobierno ha tomado con mucho atrevimiento algo que ningún gobierno desde la transición a la democracia ha hecho, y por el otro lado vemos una medida radical del movimiento indígena. Al igual que el 2019 en octubre, quienes se quejaron en primera instancia de los combustibles fueron los transportistas y en octubre del 19 ellos salieron de escena rápidamente y fueron los indígenas que tomaron la pauta. Ahora ocurre igual, esta no era una protesta del movimiento indígena, nunca ha sido. Los transportistas se sentaron a la mesa de negociación con el gobierno, resolvieron lo que tenían que resolver y no plegaron al paro. Y son los indígenas que se toman de algo que les afecta más a los transportistas, sobre todo de carga pesada, y se hacen de esta causa como si fuese propia. Entonces, creo que también ahí hay una falta de coherencia, de sindéresis entre lo que sucede en el país y lo que la dirigencia indígena está pensando en estos momentos. Claro, y ahora es que no se ha incrementado el precio del pasaje de la transportación pública, porque el sector de la transportación está recibiendo sus compensaciones. En el sector agrícola de la misma manera están recibiendo bonos, compensaciones y también maquinarias. Son los dos sectores, entonces no tiene que tampoco incrementarse el valor o el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, ¿cuál sería la incidencia de los indígenas para provocar estas manifestaciones que se han generado violentas, confrontadoras, conflictivas, si en el país, en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, la cotidianidad se está desenvolviendo
con normalidad, solamente en ese sector de la Sierra Ecuatoriana que está provocando esta manifestación los indígenas. Mire, y además que no es un paro nacional, porque es un paro Correcto. focalizado, ¿Mm? que está prácticamente definido en algunos cantones de la provincia de Imbabura, no en todos, y está en Cayambe, ¿no es cierto?, que es un cantón de la provincia de Pichincha, limítrofe entre Pichincha e Imbabura. Por lo tanto, no es un paro nacional, es un paro extremadamente delimitado. Pero además esto demuestra y evidencia que las demás filiales de la CONAIE, pueblos y nacionalidades de la costa, de la Sierra Sur, de la Sierra Centro y de la Amazonía no están interviniendo en el paro. Es decir, son las comunidades Cayambi, la comunidad Otavalo, los quichuas y una serie de comuneros, ¿no es cierto?, que se adhieren al proceso. Insisto, esta es una situación muy lamentable. Otra vez damos una imagen al mundo de barbarie, una imagen al mundo de que no nos interesa la inversión extranjera, una imagen de que se diluye el turismo, una imagen de que incluso nos genera sospecha, hasta miedo o temor visitar estas provincias por los ribetes de violencia que existen. No vaya a ser que alguien luego le identifiquen contrario a la tendencia de la dirigencia y también violenten o atenten contra la vida de esa persona. Entonces creo que después de que termine este proceso, que además hay que leerlo entre dientes, es un proceso que se produce de cara a la aceptación de la Corte Constitucional y el llamado del Consejo Nacional Electoral para las elecciones. ¿No será acaso que quieren votarse también la Asamblea Constituyente, que quieren caotizar, que quieren diluir, debilitar el capital político del gobierno? Por supuesto, yo creo que sí. Y habrá que ver si efectivamente en el caso, porque es un supuesto que puede ocurrir o no, si hay asamblea, habrá que ver qué nivel de representación tiene Pachacuti. Yo cada vez veo que es menor. En el mejor momento, que fue cuando se candidatizó Yacu Pérez, alcanzaron 28 curules. Ahora no llegan ni a 10. Al comienzo Claro. votaban de la mano con el gobierno, ahora en cambio se desmarcaron del gobierno porque hay una amenaza de la misma dirigencia de, ¿no es cierto?, ajusticiarles bajo sus criterios de No tienen orígenes. representatividad social definitivamente. Y mire usted que los sectores productivos, gran parte del sector empresarial también está apoyando esta iniciativa del gobierno nacional que la han destacado como valiente e histórica. Y revisando también la última medición que hizo Sedatos, aparece que un poco más del 60% rechaza las manifestaciones y respaldan estos procesos que se están llevando a cabo por parte del actual gobierno. O sea, que no tiene cabida esta manifestación y menos esta protesta violenta que se está llevando a cabo en la Sierra Ecuatoriana por parte de los Mire, indígenas puntualmente. mire, ha pasado 3 años desde el último evento de junio del 22 y ningún dirigente indígena ha ofrecido disculpas a la ciudad de Quito después de que la destrozaron, después de que la caotizaron, después de que se burlaron de la ciudadanía quiteña. Y ha pasado igualmente 5 años, 6 desde el 2019 de octubre, que tampoco no hay ningún dirigente indígena que se haga cargo de los destrozos que vivió en nuestra ciudad. Para un quiteño, por eso pierden ellos las elecciones de aquí, seguirán perdiendo, porque nosotros vivimos en carne propia el vandalismo, los niveles sanguinarios, los niveles de hostilidad que tenían con la gente. No podían circular ambulancias, la gente que tenía los comercios cerraba, destrozaron todo el patrimonio público. Esta es una ciudad patrimonial. Y fíjese, nadie de estos dirigentes del día de hoy ha ofrecido unas disculpas públicas que les daría incluso más respetables que seguir asusando ahora ya no en Quito, sino en la provincia de Imbabura. Es muy lamentable porque de esta forma, en vez de sintonizar la dirigencia indígena con el mundo mestizo, lo que más bien ha generado es más brechas, más Ujú. distancias, y esas heridas son difíciles de cauterizar con el tiempo. Mi querido César Ulloa, yo le quedo sumamente agradecido por conversar con este espacio de opinión y sobre todo por emitir orientaciones importantes. Y esperamos, como el que más de todos los ecuatorianos, que exista ese acercamiento de diálogo para lograr consenso y que se frene ya este acto violento velado con protestas que más allá de otra cosa tiene connotaciones en la que se pudiera estar provocando atentados que
también estarían involucrados, no sé si gente que pertenezca a estos movimientos oscuros, que lo que buscan es desestabilizar al gobierno y al país, porque tiene grandes intereses. Recuerden que se viene un proceso de constituyente, y en ello también se va a solicitar que se incorpore nuevamente en nuestra Constitución que se permita la instalación de bases extranjeras para que nos ayuden a combatir a las estructuras criminales que nos están haciendo daño. Todos estos procesos son importantes, pero en un país con conflicto, en una agitación social y política y contención, difícilmente podemos lograr nuestros propósitos. Así que esperamos que muy pronto se resuelvan estos problemas sociales y que más bien nos dediquemos a enfrentar a los verdaderos enemigos, que son quienes están en las mafias narcodelictivas. Muchas gracias, mi querido César Ulloa, por su importante aporte. Nosotros estamos despidiéndonos, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.